¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Es miércoles 29 de mayo. Son el sustento de la economía española, pero quizás sea uno de los sectores más maltratados de todos. Y mira que hay sectores maltratados en estos momentos. Hablamos de pequeñas y medianas empresas y de autónomos, el nutriente de nuestra baqueteada economía que vive un momento particularmente delicado, agobiado por la recesión, por supuesto, por el desplome del consumo, pero también por la desaparición prácticamente total del crédito. Con un paro general que alcanzará el 28% según ha pronosticado hoy la OCDE, el emprendimiento se ha convertido en una opción de supervivencia para muchos, aunque el que se decide por el autoempleo se encontrará con un muro burocrático que en los últimos días han tratado de mitigar una serie de iniciativas legislativas que vamos a tratar de analizar en el programa de esta noche. Para ello nos acompañan tres personas que creemos nos pueden ayudar a construir un panorama muy acercado a la realidad. Ellos son Javier Aguilera, director del IGAPE, Instituto Galego de Promoción Económica. Muy buenas noches. Está también con nosotros Rafael Granados, presidente de ATA Galicia, representando a los autónomos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Rubén Hermida, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia. Muy buenas noches. Hola, también. Buenas noches. Bueno, enseguida vamos a debatir, pero antes vamos a compartir con todos ustedes y con nuestros invitados de esta noche un experimento que hemos hecho. Se trataba de demostrar todos los trámites que tiene que pasar una persona que mañana usted, por ejemplo, tome la decisión de convertirse en autónomo o en pequeño empresario, de emprender, en definitiva, como decíamos, todos los problemas que se va a encontrar en estos momentos para tomar esa iniciativa. Vamos a verlo. Cuantas más personas hay deseando tener un puesto de trabajo y cuando el gobierno anima más que nunca a ser valientes y a autoemplearnos, se debería esperar que los pasos a seguir para crear una empresa fueran rápidos y sencillos. Sin embargo, nuestro país está muy a la cola en cuanto a agilidad burocrática, una maraña de gestiones por la que hoy nos vamos a poner en la piel de un emprendedor y vamos a comprobar lo que cuesta crear una empresa en nuestro país. Ser emprendedor es todo un reto, primero porque tenemos que dar con una buena idea, después porque ante nosotros nos vamos a encontrar con un muro llamado administración. Mi opinión es que se podría hacer más sencillo. Desde que se inician los trámites hasta que tenemos la empresa constituida y operativa, pueden pasar incluso meses. Francisco ayuda a jóvenes y a no tan jóvenes que se atreven a dar el salto. Hay que sacar libreta y bolígrafo. Primero es solicitar lo que es el certificado negativo del nombre, después a la entidad financiera, posteriormente acudir al notario, del notario ir a Hacienda, luego a Facenda, luego al registro mercantil, luego en el ayuntamiento y posteriormente Tesorería General de la Seguridad Social. Y eso sí todo va bien. Muchos pasos, muchos papeleos y muchas oficinas diferentes a las que acudir. Poco a poco la administración intenta ponerse al día y hay algunos trámites que ya podemos hacer de forma telemática. Pues se pueden realizar a través de la página web, darse de alta como empresa. Aquí están todos los modelos. Otros no. En España seguimos muy a la cola en lo que a agilidad burocrática se refiere, cercanos al puesto 150 según la OCDE. Con tanto embrollo, mejor acudir a un experto que nos ofrece un dato bastante revelador. Hola, buenos días. Ahora mismo casi hay más consultas para constituir sociedades fuera que no en España. La media de la OCDE, por ejemplo, son unos 5 trámites. Y en algunos países menos. En Gran Bretaña menos. En Portugal hay una media de 3 trámites. Aquí en España, de 10 o 15 trámites no bajas. Un plan específico para los emprendedores. Aprobaremos la ley de apoyo al emprendedor. No subiremos los impuestos a los emprendedores. Han tenido que echar el cierre miles de autónomos y de pymes para que gobierno central y autonómico reaccionen. Pero todas estas promesas hay que analizarlas con lupa. Uno de los principales problemas que tienen los jóvenes emprendedores en nuestro país es tener un espacio físico en el que desarrollar su actividad. Aquí en Hueco vamos a conocer una iniciativa bastante innovadora. Hueco es un espacio de coworking, hay autónomos, hay sociedades limitadas, básicamente freelance. Parece que todo el mundo puede, que es muy fácil, cuando eso no es cierto. Para hacernos una idea de todos los integrantes de esta oficina, apenas una cuarta parte se podrían acoger a una de las medidas estrella, la tarifa plana de 50 euros a los autónomos. Alberto Basalo, que tiene un proyecto en Internet. Alberto tiene más de 30, uno de tantos que se han quedado fuera. Es costoso, crear un SL es costoso, tienes que ir al notario, tienes que registrar el nombre.
Eso te lleva tiempo y te lleva dinero, te metes en gastos, trámites y tiempos que no tienen nada que ver con tu actividad, que no te reportan ningún ingreso, pero que está ahí, pesando desde el día, ya no diría 1, casi desde el menos 30. Arrancar cuesta, pero lo más difícil, aseguran, es lo que viene después. Empiezas a gastar y mucho sin apenas tener un ingreso o sin haber facturado nunca. El problema fundamental que tenemos ahora mismo en España es la dificultad de acceder a la financiación, lo cual en Alemania ahora mismo no te pasa, y a un interés bastante más reducido que el que puedes obtener aquí en un banco español. Llegados a este punto, la gran pregunta, ¿merece la pena? Todas las decisiones tienen que ser tomadas en frío. Puedes hipotecar tu presente y tu futuro económicamente. Si lo tienes realmente claro, que la ejecute. El mundo está cambiando y en muchos casos está cambiando hace que cada uno de nosotros encontremos nuestras capacidades y ganemos dinero con ello. Pero que eso sea verdad no quiere decir que el gobierno esté ayudando a que sea fácil hacerlo. A contracorriente, sí, pero sin renunciar nunca a buscar nuestro océano azul. Bueno, decíamos, Rafael Granados, que autónomos y pymes son el nutriente de la economía española, lo han sido de hecho siempre. ¿Han sido tratados por las diferentes administraciones a la altura del papel que representan en la economía? Pues realmente no, todavía hemos estado marginados y seguimos estando marginados, ¿no? El RETA se crea en el año 70 y hasta hace muy poquito, 2007, que sacamos adelante el Estatuto del Trabajo Autónomo, no hay nada que regule y reconozca el trabajo autónomo. Por lo tanto, ahí tenemos un marco jurídico en el cual empezamos a movernos. Pero seguimos sin estar reconocidos, porque realmente los autónomos estamos soportando una crisis que no hemos creado, que está sangrando el tejido productivo de nuestro país. Y los datos están ahí, 250.000 empresas, 350.000 autónomos menos, y si hablamos de Galicia, cerca de 26.000 autónomos menos. Por lo tanto, yo creo que es significativo el colectivo de autónomos, además de que no estamos reconocidos. Hasta ahora parece que se nos está teniendo en cuenta, realmente todavía no estamos presentes en las mesas donde se debaten las políticas que afectan directamente a los autónomos. Están vetadas para nosotros. Así que, ¿por qué? Bueno, pues ahí no lo tenemos claro, pero es verdad que las políticas se sacan al margen de lo que es los colectivos de autónomos, que son los que realmente generamos el empleo y la riqueza en nuestro país. Está hablando de que han desaparecido 26.000 autónomos en el transcurso de esta crisis. 2008, sí. Supongo que han pasado a engrosar las listas de desempleados. Bueno, muchos de ellos sí. Estamos hablando de 26.000 autónomos desde el año 2008, 26.000 autónomos menos, pero es verdad que se han estado dando de alta, que han caído muchísimos más autónomos que estos. Lógicamente, algunos que están haciendo, pues en muchos de ellos pasando un verdadero drama. Están dependiendo de su familia, han perdido parte de su patrimonio o su patrimonio completo y además se han quedado con deudas, ¿no? Y no tenemos ayuda económica ninguna porque no teníamos derecho al paro hasta el año pasado, no teníamos derecho al paro y el paro que tenemos pues es muy escaso porque es difícil demostrar que efectivamente podemos acceder al paro, excepto algún colectivo como los trabajadores económicamente dependientes que tienen un contrato y eso se le acaba el contrato y pasan directamente pues al desempleo o cese de actividad, como se llaman los autónomos. Decíamos que los autónomos, reconoce Rafael Granados, que no han sido considerados tradicionalmente en función de lo que representan para la economía. Yo no sé si en el caso de las pymes sucede un poco lo mismo. Sí, bueno, yo creo que autónomos y pymes siempre han estado muy vinculados en ese sentido, en el mismo cesto. Sin ir más lejos, normalmente quien constituye una pyme, pues evidentemente el emprendedor, la persona que promueve ese proyecto, la ley le obliga a darse de alta como autónomo. Claro. Tú en tu propio proyecto no puedes darte de alta salvo algunas condiciones muy particulares en el régimen general, con lo cual nosotros siempre con asociaciones como la de Rafael siempre hemos ido de la mano exigiendo prácticamente, lo comentábamos antes, prácticamente lo mismo, ¿no? Creo que las leyes que hemos visto antes en este pequeño reportaje vuelven a mostrar lo de siempre, es decir, creo que llevamos exigiendo mucho tiempo, sobre todo nos permite ver el entorno, cada vez que comparamos con el entorno, nos permite ver cómo otros países lo hacen, cómo lo tienen claro en ese sentido y cómo creemos que en una ocasión que tenemos para pintada para realmente hacer una apuesta de futuro y tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, hacer una ley de emprendedores que bueno, sirva de campo de cultivo para
para el crecimiento a la España que queremos dentro de 10 años, pues realmente sentar ahora las bases, ¿no? Enseguida vamos a hablar de esas leyes de emprendedores, porque han coincidido casi en el tiempo la promoción de una iniciativa legislativa aquí en Galicia y otra iniciativa legislativa en Madrid. Pero Javier Aguilera, esa percepción que tienen autónomos y pymes de que no han sido o no están siendo o no han sido tradicionalmente reconocidos por las administraciones a la altura de lo que se merecían, no sé si comparte ese diagnóstico. Bueno, yo creo que la administración, por lo menos la administración autonómica, la Xunta de Galicia, está especialmente volcado en la pyme, ¿no? Por supuesto estamos con las grandes empresas porque tenemos que estar, pero estamos especialmente volcados con la pyme y yo creo que pues, en los últimos años también estamos volcados con los autónomos, ¿no? Tanto bueno, distintas consellerías de la Xunta de Galicia, ¿no? Consejería de Trabajo, Consejería de Economía e Industria. Yo creo que el no estar orientado a la pyme sería no estar orientado a la empresa, ¿no? Tanto en Galicia, España y Europa, el 90 y pico % de las empresas son pymes, ¿no? Y en concreto, el 95% de las empresas en Galicia tienen menos de 10 trabajadores, ¿no? Entonces, yo creo que decir que no estamos centrados en pymes y autónomos sería decir que no sabemos lo que estamos haciendo. Y yo creo que, independientemente de que la situación efectivamente económica sea francamente difícil para todos, yo creo que estamos centrando el tiro. Esa sensación que usted tiene de que sí, que efectivamente han estado volcados, probablemente es lógica, pero desde aquí muchas veces da la sensación de que el concepto emprendedor ha sido especialmente manoseado, si se me permite la expresión, sobre todo en tiempos de crisis. Parece que el discurso oficial siempre tiene que ser vamos a apoyar a los autónomos, a las pymes, pero específicamente que se ha concretado esa sensibilidad hacia autónomos y pymes. Bueno, yo creo que, vamos a ver, el IGAPE, por ejemplo, que es el Instituto de Promoción Económica de Galicia, está especialmente orientado a la pyme, ¿no? Desde todo el punto de vista, incidiendo principalmente en la competitividad, que es al final lo básico, ¿no? Y la competitividad a día de hoy pasa por mercados nuevos, pasa por revisar todos los procesos internos y pasa por innovar, ¿no? Claro, pero perdona que te interrumpa. Por ejemplo, ahora les preguntaré a ellos, pero esta sensación de que aquí la burocracia es un muro insalvable, lo veíamos en el reportaje, que obliga a trámites, 10 pasos mínimos, se hablaba, en muchas ocasiones se prolonga la constitución de la empresa durante meses y en países de nuestro entorno, el paradigmático es Inglaterra, pero hay muchos más, esto no sucede. Ahora parece que las nuevas leyes van, bueno, tienen la intención de corregir esto, pero ¿por qué no se ha corregido hasta ahora esto? Bueno, eso es una pregunta. Yo creo que lo importante es mirar hacia el futuro, ¿no? Yo creo, por ejemplo, con la ley que está en tramitación ahora en la ley autonómica, hemos dado un paso muy importante, ¿no? Con la eliminación de esas licencias previas, ¿no? Yo creo que son pasos importantes. Estamos intentando poner en marcha toda una estructura para apoyar el ecosistema del emprendedor, ¿no? Que yo creo que va a dar un paso muy importante, ¿no? La eliminación de trabas administrativas, el que en 24 horas se pueda constituir una empresa, el establecer una hoja de ruta, ayudar a establecer una hoja de ruta, ¿no? Para que esa idea tenga, pues, que se sepa si es viable o no, que tenga los apoyos suficientes. Yo creo que damos un paso importante, precisamente por eso hacemos la ley, ¿no? Porque entendíamos que, bueno, pues que era el colectivo más desprotegido, ¿no? Y realmente a mí me gusta decir, allá donde puedo hablar de esto, que el emprendedor es un empresario, ¿no? Es un empresario y por lo tanto es un empresario con muchos riesgos y tenemos que intentar identificar los riesgos con él, apoyarle, detectar aquellas oportunidades que veamos, pero yo creo que lo que tenemos que pretender es que haya mucha más gente con esa capacidad emprendedora y que esos proyectos pervivan en el tiempo, ¿no? Eso es muy importante. No solamente se trata de animar a la gente a ponerlos en marcha, sino que pervivan, ¿no? Tenemos estudios donde dicen que, bueno, que a partir del 5.º año, pues un 50% siguen adelante, lo que quiere decir que un 50% no siguen, ¿no? Y cuando estamos hablando de comprometer el esfuerzo personal, recursos personales, recursos de la administración y recursos, por supuesto, de entidades financieras, ¿no? Que son al final los que otorgan la liquidez. Cuando estamos hablando de comprometer todo eso, hay que hacer un acto de responsabilidad. Vamos a conocer enseguida esos detalles de las leyes, pero antes, ¿cuál es, Rafael Granados, de todos los muchísimos problemas que supongo que en estos momentos tienen, bueno, por la propia naturaleza del autónomo y por la coyuntura que estamos viviendo, cuál es el principal de los problemas en estos momentos? Bueno, actualmente no creo que sea solamente para los autónomos la financiación o el crédito.
un autónomo a la hora de crear una empresa, una gran mayoría son personas físicas sin trabajadores a su cargo, y los créditos que piden al banco son entre 10, 12, 18.000 euros como mucho para circulante, para iniciar la empresa, pero ni eso hay. Hoy no hay crédito, y hoy es un fracaso. Es verdad que ahora mismo le están prestando mucha atención, que estamos de moda, los autónomos estamos de moda. Pero ¿tienen miedo de que sea eso solo una moda? No, ahora se están tomando medidas. Como he dicho antes, bueno, a partir de que tenemos una ley, parece ser que bueno, estamos llamando la atención, realmente nos estamos moviendo, pero que hasta ahora estamos marginados. Como ha dicho Javier, el 95% son empresas de menos de 9 trabajadores. A mí me parece que un colectivo tan importante, que son los que crean la riqueza y el empleo en nuestro país, pues que ha estado marginado pues, hasta hace poco. Y seguimos en el aspecto que he dicho antes, seguimos marginados para muchas cosas. Hay empresas con un proyecto de futuro, que son viables, que tienen futuro y que tienen que abortar esa trayectoria como consecuencia de no tener crédito. ¿Hay ejemplos aquí? Sí, nosotros tenemos autónomos que vienen a crear una empresa, bien comercio, bien empresas pequeñas, y a la hora de financiar, cuando traen un proyecto, se mira a ver si es viable, se le indica los pasos que tienen que dar y, bueno, cómo financiar. Nosotros tenemos convenios con algunas entidades y se les manda, y en una gran mayoría les son denegados. Hoy no hay crédito y menos los jóvenes que no tienen patrimonio ninguno, por lo tanto le está negado en principio el trabajo. Y esta sequía crediticia está coincidiendo con un sarpullido, en el buen sentido de la palabra, de iniciativas. Supongo que sí, que la alternativa del autoempleo supongo que está apareciendo como consecuencia de las tasas de paro, ¿no? Sí, nosotros, bueno, más o menos tenemos a la parte bastante identificado, como bien decía Rafael antes, en lo que es el emprendedor, que bueno, todo no estoy de acuerdo con Javier, un emprendedor aún está en ese momento de sondeo de si mi proyecto es viable o no. Un empresario, bueno, pues ya tiene un modelo de negocio que es recurrente, que funciona. Y el emprendedor está en esa fase previa, ¿no? El objetivo de un emprendedor es convertirse en un empresario. Pero esa fase de testeo, esa fase realmente de prueba-error, ¿no? De ensayo-error, hace falta evidentemente que tenga una financiación. Realmente pues, el colectivo que yo represento, que es jóvenes empresarios, gente de hasta 40 años, no suele tener un patrimonio en el que se suela respaldar, ¿no? Normalmente incluso de algún familiar es el que suele avalar en el caso de que sea una entidad financiera, ¿no? Evidentemente al principio, bueno, pues todo lo que sea desde la administración pública, el que nos ayude a financiar los proyectos, sobre todo en ese testeo previo, muchas veces no hacen falta tampoco grandes capitales para ponerse en marcha. Pasa que, bueno, justo también comentaba él, muchas empresas, muchos proyectos que son viables, que aparte van a una economía de futuro, como bien decía Javier antes, es decir, que es, oye, pues normalmente son cosas de tecnologías de la información o biotecnología, cualquier tipo de sector que sabemos que va a funcionar dentro de 5 o 10 años, que es el emprendedor aparte el que lo suele ver, pues no llega, no alcanza esos 5 años porque realmente se te corta el grifo antes, no tienes la gasolina suficiente como para llegar, es así de sencillo. Bueno, pues vamos a conocer algunos detalles, los básicos de esas leyes de emprendedores promovidas en los últimos días, como decíamos, tanto aquí en Galicia como en Madrid. Marina Chiavegato tiene todos los datos y nos va a hacer un pequeño resumen de qué estamos hablando y de esas ventajas que en principio van a facilitar a partir de ahora el trabajo tanto de las pymes como de los autónomos, en fin, de todos los que decidan emprender. Cuéntanos, Marina. Pues Fernanda, que ahora mismo, ya lo decías tú, sobre la mesa existen 2 leyes, la ley de emprendedores impulsada por el Gobierno y también la ley do emprendemento impulsada por la Xunta. Vamos a empezar aquí por Galicia porque la semana pasada Feijóo anunció medidas para agilizar y fomentar la creación de empresas. La primera, la posibilidad de abrir negocios en 15 días sin que se tenga que esperar a las licencias de obra, de actividad o de apertura. La segunda medida, la posibilidad de crear una empresa en 24 horas. ¿Cómo lo hacen? Pues reduciendo el papeleo necesario para crear una empresa. Se creará también un fondo de capital de riesgo y se ofrecerán microcréditos a los emprendedores. Para ello, la Xunta movilizará 15 millones de euros. A todo esto sumamos un servicio de asesoría para analizar la viabilidad de los proyectos. Y ayer mismo Feijóo dio un paso más, anunció que las siguientes medidas, las que vamos a contar a continuación, serán retroactivas
nuevas a partir de enero de este mismo año. Son ellas descuentos del 20% en el IRPF para quienes inviertan o concedan créditos a nuevas empresas. También la reducción del 95% de un impuesto de sucesiones para abrir nuevos negocios, y también se elimina el límite de edad de 35 años. Otro descuento ahora del 75% a la cota de impuestos sobre patrimonio, que se amplía también a quienes compren acciones o participaciones en estas nuevas empresas. La última medida tiene que ver con la compra de locales. Se fija una deducción de tasas en actos jurídicos y que se aplicará también a las cooperativas y sociedades laborales. Eso aquí en Galicia, pero como decíamos, también hay una ley impulsada por el Gobierno central, es la nueva ley de emprendedores, y de ella destacan dos medidas. Primero, el IVA de caja, un sistema que acaba con la obligación de pagar el impuesto hasta haber cobrado las facturas, y la segunda es una deducción de un 10% en el impuesto de sociedades para todos los beneficios que sean reinvertidos en la propia empresa. Un pequeño resumen, Fernanda, porque la verdad es que los emprendedores ahora mismo están de actualidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Marina, por este apunte. Como decíamos, tanto la ley gallega como la ley estatal. La ley gallega, ¿qué pretende la ley gallega? Bueno, pues en cifras, básicamente pasar a tener en 4 años 130.000 emprendedores, que supone un 60% más de lo que tenemos a día de hoy, y que el indicador que se llama, bueno, la tasa de actividad emprendedora pase del 4,7 al 7,5. Eso en cifras. En el fondo, lo que pretendemos es un cambio en la mentalidad. Un cambio en la mentalidad y, bueno, intentar eliminar, como decía ayer en la Jornada del Emprendedor que organizamos en Santiago, eliminar, como decía Pilar Jericó, eliminar el miedo a emprender y, por tanto, el miedo al fracaso. Queremos que haya esa cultura, que es un trabajo a largo plazo, porque ayer hablaba alguien que había que empezar en las guarderías, ¿no? A empezar a mentalizar a la gente, pues que ser empresario que es una opción absolutamente digna y que debe ser así. ¿Pero alguien dudaba de que esto era así? Bueno, yo que tengo que estar con empresarios diariamente, la verdad es que muchos me dicen que por fin la figura del empresario no se concibe con aspectos, no se identifica con aspectos negativos, ¿no? Sino que se ve que el empresario realmente es el que... O sea, la gente prefiere ser funcionario, por ejemplo. Bueno, pues yo recuerdo cuando estudiaba, allá por el año 93, cuando salí de la carrera, la primera opción era ser funcionario, ¿no? Y la segunda, trabajar en una empresa. Nunca se planteó la opción de ser empresario, ¿no? Pero no solamente en España, en Estados Unidos, que yo tuve la suerte de estudiar unos años más tarde, en uno de los MBAs mejores que hay en Estados Unidos, de una clase de 350 personas, tan solo el 15% escogieron la clase de entrepreneurship, que es emprendedor, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, que siempre lo ponemos como ejemplo, ¿no? de emprendedor. Y bueno, yo creo que tampoco... O sea, que no hay un problema cultural aquí, digamos, sino que es algo transversal en las sociedades occidentales. Yo creo que sí, ¿no? Y hay que eliminar ese miedo que sí que en las sociedades latinas hay ese miedo al fracaso, ¿no? El miedo, si hago esto mal, ¿qué van a pensar de mí, ¿no? Por tanto, es un tema que, ya digo, hay objetivos a corto plazo, las medidas que se acaban de anunciar, pues de Fondo de Capital Riesgo, o de, bueno, pues de la unidad que vamos a poner en marcha, Galicia Emprende, para asesorar. Tengo una serie de cosas que son a corto plazo para que la cosa empiece a funcionar ya, pero también hay medidas estructurales a largo plazo para que haya un cambio de actitud, ¿no? Hacia el emprendedor, que, como decía antes, no es otra cosa que un empresario, ¿no? Otra cosa es el preemprendedor que no sabe si va a emprender o no. Pero para mí el emprendedor, y de hecho nuestra ley contempla pues un periodo de incubación o de protección. Yo le llamaría protección de 42 meses. Es decir, ¿Pero en qué consiste esa protección? Bueno, esa protección consiste en que todas las medidas que ponemos en marcha consideramos que el emprendedor se beneficiará a un emprendedor hasta 42 meses de vida de su empresa, ¿no? Entonces estamos hablando de empresas, pues ya 42 meses de vida son 3 años y pico, ¿no? Ya no es una idea que, esa idea, si funciona, tiene que vender, y si vende, tiene que ganar dinero, ¿no? Entonces... La Administración empeñada en cambiar el modelo, y vamos a entrar en los detalles de esas leyes que acabamos de desmenuzar un poco por encima. Rafael Granados, ¿son suficientes? ¿Es el principio del camino? ¿Son necesarias? Bueno, ¿cómo se valoran? No son valientes. Podemos decir que algunas de lo que va a salir, digamos, la ley del emprendedor,
es un poco corta en algunos aspectos. Es verdad que lo que ha dicho Javier, agilizar los trámites burocráticos, reducir costos, que eso es muy importante porque hemos visto ahí que en los primeros meses un empresario o un autónomo cuando crea su empresa lo único que tiene son gastos. Por lo tanto hay que reducir esos gastos, claro. No tiene ingresos de ningún tipo. Entonces, bueno, como ha dicho antes Rubén también, pues parte de los proyectos son financiados por la familia, ¿no? En muchos casos. Y bueno, todo lo que sea reducción, como la tarifa plana del plan de emprendedores. Nosotros lo que criticamos es que algunas de estas ayudas que salen para emprender tengan fecha de caducidad, porque es curioso que hay un colectivo importantísimo desempleados, que son los mayores de 30 años, que realmente parece que están fuera del mercado laboral. Para ello eliminan, hay una sola de las cosas que hace la Junta, que bueno, es una de las medidas que no tiene límite de edad, que me parece fantástico, pero dentro de las medidas a nivel estatal casi todas son para jóvenes. Los mayores de 40, 50 años que tienen cargas familiares, pues parece ser que no tienen derecho, no son emprendedores, no se les puede llamar emprendedor, y muchos de ellos vienen ya del paro o del desempleo porque han sido despedidos de una empresa, quieren crear porque no hay otra forma de intentar llevar la comida a su casa, por lo tanto tienen que autoemplearse. Para eso muchos de ellos capitalizan el desempleo, claro, pero les dura poco. ¿Por qué ese límite de edad? Bueno, nosotros no tenemos límite de edad. Precisamente nosotros consideramos que el emprender un negocio, una empresa, no tiene edad, ¿no? De hecho, creemos que bueno, pues debe haber un mix, nos gustaría tener un mix de emprendedores, ¿no? Creemos que el que tiene 40 años... Pues, sí, porque a veces se puede identificar el emprendedor con ese joven genialoide que se le ocurre hacer una cosa casi siempre relacionada con las nuevas tecnologías. No buscáis exactamente ese modelo, ¿no? No, para nada. Nosotros, además, no excluimos ningún sector, no excluimos ninguna edad. Por tanto, esto es un mensaje muy claro, ¿no? Una persona con 50 años, que lleve 30 años trabajando por cuenta ajena y que, pues, por cualquier circunstancia decida o se encuentra en una situación, pues un paro, ¿no? Para nosotros es una persona que tiene 30 años de experiencia, ¿no? Y probablemente no cometerá errores que un recién titulado, un recién salido de una escuela de FP o de la universidad, pues pueda cometer, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hay que ir a por todos, ¿no? Ahora mismo, pues la tasa de población desempleada de una edad elevada es muy alta, ¿no? Y por lo tanto tenemos que ir a por todos. Yo creo que los empresarios que están consolidados en el tejido gallego son emprendedores, ¿no? Diariamente tienen que repensar su empresa, buscarse la vida. Comentamos antes, ¿no?, el problema de la financiación bancaria. Ante eso hay que generar alternativas y ser creativo, ¿no? Y eso es ser empresario, ¿no? Decía que se queda corta, en concreto se refería a esos límites de edad que pone la ley estatal. ¿En qué más cosas se quedan cortas estas leyes? Pues realmente en deducciones fiscales se habla de emprendedores, en este caso muchos trabajadores autónomos, porque cuando un emprendedor empieza, una gran mayoría son autónomos, ninguno es gran empresario. Pues hay deducciones precisamente para las empresas y no para la persona física, para los empresarios, ¿no? Empresas determinadas. Ahí se ha quedado muy corta, ya he dicho antes que podemos mejorarla, que posiblemente se mejore. Y luego se le ha dado mucho bombo pues a la deducción de la multiprofesión, aquel trabajador que cotiza al RETA y al régimen general, la deducción del 50% al régimen general, pero solamente son para los emprendedores que empiecen ahora, no con derecho retroactivo, ¿no?, desde antes. Por lo tanto, bueno, ahí se nos queda muy escasa en el tema de la pluriactividad, que es lo que he dicho antes, y luego en el tema de que los autónomos, nuestra vivienda sea inembargable. Eso nos parece que hay que destacarlo, que me parece muy interesante, ¿no? Porque los autónomos, muchos de los autónomos que quedan en desempleo, quedan con deudas a la administración o en muchos casos a los bancos y pierden su vivienda habitual. Lógicamente hay que proteger al emprendedor, ese emprendedor, esa figura de emprendedor
con responsabilidad limitada, pues me parece que es una medida buena para el autónomo. Protege y nos da pues un poco de oxígeno para tener una segunda oportunidad. Rubén, ¿cómo lo ves tú? Estas iniciativas legislativas, ¿son el principio del problema o qué echas de menos? ¿Qué vacíos hay todavía? Un poco en la línea de lo que dice Rafael, ¿no? Es decir, yo creo que estamos en la senda correcta, acertada yo creo que Javier antes al decir, oye, pues el IGAP yo creo que siempre ha estado detrás de la promoción económica, por lo menos aquí en Galicia, y sí que hay cosas que hemos venido reclamando durante mucho tiempo. La responsabilidad, por ejemplo, limitada de las deudas de una persona que pone en marcha un proyecto que por lo menos no responda con su casa, ¿no? Hay que puntualizarlo, y es que eso es para los acreedores privados, porque no funciona para la agencia tributaria y para la seguridad social. Si debes a la agencia tributaria y debes a la seguridad social, puedes perder tu casa, ¿no? Es importante puntualizar eso. No entiendo esa distinción. Es decir, hablaba antes Javier del miedo, que hay que también entender las condiciones que hay en otros países. Es decir, aquí el miedo también tiene un porqué. Culturalmente hemos arrastrado, como pasa en otros países latinos, pues una aversión a poner en marcha cosas, una aversión al riesgo, pero luego también es que aquí intentarlo, una vez que pasas todos estos procesos y realmente a lo mejor incluso tienes un proyecto que en los primeros años funciona, como te venga un palo y te vengan mal dadas. Hablamos antes, por ejemplo, del IVA. Hay mucha gente que la administración pública le sigue debiendo mucho dinero. Se habla, por ejemplo, del IVA, de que no se liquida si no cobras la factura. No es para todo el mundo y no es sine die, es decir, en ese trimestre no liquidas el IVA, pero al finalizar el año, si no has cobrado, lo tienes que liquidar igual, o sea, lo tienes que abonar igual, ¿no? Es decir, la ley para mí está muy bien, pero tiene mucha letra pequeña que yo creo que deberíamos por lo menos revisarla. Tenemos la suerte de que es un anteproyecto, espero que se hagan mejoras. Tenemos un paro de personas de a partir de 45 o 50 años, claro, que les es muy difícil acceder de nuevo al mercado laboral, y por qué no, es gente con experiencia, y yo siempre me pregunto, y, oye, ¿cuánto deja realmente el Estado de ingresar? En vez de dar esa prestación, pues yo te bonifico el 100% de la seguridad social, por ejemplo, ¿no? Ponte en marcha. Yo a ti no te doy la prestación, con lo cual me lo estoy ahorrando y no dejo de cobrar esa cuota, ¿no? Pero en realidad ese dinero lo pones en la calle, ¿no? Esa persona, pues si le va bien, contrata. Hablaba antes también muy bien Rafael del tema de las bonificaciones fiscales. Sí, sabemos que el caudal de la entidad financiera de siempre está reducido o se ha cortado, pues aprovechemos y hagamos unas bonificaciones, aunque sean exageradas, en los impuestos para la gente que realmente invierte, pone dinero de su bolsillo en proyectos con un riesgo de que no funcione muy elevado, ¿no? Hablaba antes de proyectos TIC, por ejemplo, sí, que sabemos que, oye, que son escalables, que si funcionan pueden tener mucho recorrido, pero claro, las posibilidades de que salgan adelante son escasas. Bueno, pues bonifiquemos a esa persona que a lo mejor pone 50 o 100.000 euros de su bolsillo para que ese proyecto se financie y salga adelante. Ese proyecto pues luego podrá contratar, etcétera. Para mí es la manera de dinamizar la economía. Si un canal está cerrado, bueno, pues aprovechemos o por lo menos fomentemos otro, ¿no? ¿Tenéis algún modelo de referencia, algún país en el que digamos las cosas funcionan estupendamente? Miremos para aquí, para Inglaterra, por ejemplo. Hay casos muy paradigmáticos, ¿no? Por ejemplo, Javier, que ha estudiado en Estados Unidos, lo habrá podido ver. Me gustaría ver ese 15% aquí en España de gente haciendo un MBA. Hay el caso de Israel, ¿no? Nosotros una gráfica comparativa de lo que se invierte per cápita en Israel de inversores privados, venture capital, en empresas es $150 per cápita, en España es €1. Es decir, claro, luego, claro, tienes términos intermedios. Reino Unido tiene 75, por ejemplo, ¿no? En Reino Unido sí que se puede hacer una sociedad en la que no pagas impuestos hasta 70.000 libras, me parece que es, y lo haces prácticamente de un día para otro, ¿no? La sociedad que están, por ejemplo, hablando ahora, la de formación sucesiva, que va en la ley estatal, ya está limitada. Es decir, de nuevo tenemos el asterisco de, oye, esto no es una sociedad, una SL como todas, ¿no? Puede tener menos capital social, es realmente rápida para ponerla en marcha, pero, por ejemplo, la responsabilidad del administrador es más elevada que una sociedad normal. Es decir, hay mucha letra pequeña que habrá que desgranar bien, y sobre todo para que la gente no se lleve a engaño, que no piensen que esto, entre comillas, esta ley va a ser jauja ahora, o sea, ¿no? que ha faltado ambición. Yo considero personalmente que sí, Yo creo que si realmente queremos que una locomotora, que la economía española, digamos, oye, pues la locomotora de esto, ¿cuál va a ser? Bueno, pues necesitamos empresas nuevas, de sectores nuevos, que apuesten, como por ejemplo ponía el caso antes de Israel, ¿no? Por las nuevas tecnologías, por ejemplo, o el caso de Reino Unido, que tiene una apuesta clara por ello, ¿no? ¿Queremos que sea esto? Bueno, pues dentro de 5 años queremos que de estas 130.000 emprendedores en Galicia que se pongan en marcha, que tengamos la suerte que el 50% sigan. Bueno, pues ese 50% que ha seguido dentro de 5 años, ¿cuántos puestos de trabajo habrá generado?
pues invertamos entonces ahí, ¿no? Es decir, reducciones fiscales, el tema de la seguridad social, sobre todo al principio quitar la parte de los costes fijos que evidentemente a la gente los fustigan durante un recorrido hasta que realmente facturan €1, ¿no? Bueno, los protagonistas tienen la sensación de que han sido poco ambiciosos en esa iniciativa legislativa, no sé cómo lo ve el representante del IGAPE. Bueno, yo creo que se está hablando de dos leyes, ¿no? Nosotros tenemos la competencia sobre lo que tenemos competencia, ¿no? Y nosotros creemos que estamos intentando atacar todos los aspectos relacionados con... Claro, perdona que te interrumpa, a lo mejor ese es uno de los problemas. No sé, que haya dos leyes, no lo sé. Bueno, si hablamos de las competencias, realmente... A veces el lío de competencias que hay, yo no lo sé, traslado la duda a la mesa. Yo pongo un ejemplo, ¿no? En turismo rural, para calificar pues, la categoría que tienen en turismo rural, por ejemplo, en Galicia, se califica con hórreos, en Castilla-La Mancha con espiga y en Andalucía con olivas, ¿no? Para trasladar un caballo desde La Coruña pues, a otra región, pues necesita 3 permisos, porque cada uno tiene una legislación distinta. Ahí se trata de eliminar las trabas burocráticas, todos esos permisos, y que, bueno, que haya competencias que sean a nivel nacional y que luego las autonomías, las competencias que tengan, que puedan desglosar precisamente esas leyes para mejorarlas en muchos casos, ¿no? Javier, perdona que te interrumpimos. No, bueno, precisamente yo creo que las dos leyes se complementan, ¿no? Nosotros hemos tocado en la parte fiscal el tramo autonómico, no podemos tocar el nacional, y la ley nacional toca el tramo nacional, ¿no? Pero nosotros, bueno, yo creo que el resto de medidas, estamos hablando de financiación, estamos hablando de asesoramiento, estamos hablando de tutela, estamos hablando de eliminación de trabas, estamos hablando de acompañar, en definitiva, estamos hablando de, bueno, toda una serie bueno, lo que nosotros entendemos que un empresario que empieza, que es lo que es el emprendedor, bueno, atacamos todo, ¿no? Lo que le hace falta pues para salir adelante, pero no sustituimos a nadie, ¿vale? Nosotros podemos poner dinero a través de préstamos participativos, a través de avales, a través de subvenciones a fondo perdido, pero lo que no podemos poner toda la financiación que no pone la banca. Yo creo que todo el mundo es consciente, ¿no? Se nos viene a exigir muchas veces que la financiación la pone la banca y la idea la pone el emprendedor. Nosotros lo que podemos hacer es, que es lo que creo que hemos hecho con esta ley, es intentar catalizar el proceso, ¿vale? Ser catalizadores del proceso del emprendedor, dar una cobertura y un enfoque integral al emprendedor. Eso es lo que hemos intentado hacer. Evidentemente, todo es criticable. En vez de 2 millones de fondo de capital riesgo para movilizar 5, pues podemos haber puesto 20, ¿no? Pero entonces nos protestaría pues otro ámbito de Galicia, porque diría que le quitamos 18, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tocamos todo lo que hace falta. Ya digo, asesoramiento, formación, financiación, todo, pero dentro, por supuesto, de nuestras limitaciones, ¿no? Javier era ambicioso en el planteamiento de la ley, decía que ni más ni menos quieren cambiar la cultura en torno al emprendimiento, en torno a las pequeñas empresas que hay en Galicia. Yo no sé si creéis, Rubén, que esta ley va encaminada bien para conseguir ese cambio de cultura, que no sé si tú crees que es lo que hay que hacer también, cambiar el modelo. Yo creo que sí que hace falta un cambio de cultura en Galicia en concreto y en España ya en general, ¿no? Sí que hace falta cambiar una cultura. Yo creo que es un poco... una ley no va a cambiar culturalmente algo que llevamos arraigado durante años y no lo va a cambiar ni en el corto ni en el medio plazo, ¿no? Yo creo que es una cosa... la ley, por ejemplo, estatal habla de que en los colegios una asignatura de emprendimiento, etcétera, pero, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, en Estados Unidos siempre hemos visto el caso de la limonada de los niños para ganarse la paga o vender los trastos que tienen en el trastero, ¿no? Eso en España eso no existe, ¿no? Entonces, esa diferencia cultural, realmente una ley no la va a empujar. Sí es cierto, y nos tenemos que dar entre comillas la enhorabuena, algo que comentaba Javier antes, que es el cambio un poco ya de esa figura denostada del empresario, que ahora se empieza a ver de otra manera, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que aplaudir. ¿Creéis que sí, que había sí, de hecho, en los libros de texto nosotros habíamos hecho un estudio así muy pequeñito, pero en los libros de texto era curioso, como en muchos de ellos seguía figurando apareciendo la figura del empresario como esa figura del que oprime, del que explota al trabajador, ¿no? Yo creo que culturalmente eso
gracias a Dios ha cambiado, el modelo creo que productivo no tiene nada que ver con el de hace años, y también pues, la forma desde cómo se va la gestión de las empresas y los propios equipos de los trabajadores, ¿no? Yo creo que casi todos, por lo menos dentro de AGE, y estoy seguro que en los demás también, todas las empresas, el propio promotor del proyecto es un miembro más del equipo que está completamente integrado con los demás, ¿no? No hay esa filosofía piramidal de antes, ¿no? Es mucho más transversal, y yo creo que, bueno, pues evidentemente, antes yo creo que cuando antes decía que iba a montar una empresa, todos los padres nos echaban las manos a la cabeza, y hoy en día, bueno, pues oye, pues tener un hijo emprendedor no está tan mal, ¿no? Rafael Granados, no sé cómo lo ve él, este debate. Pues no, realmente es así, ¿no? La cultura emprendedora nos hace falta, ya son asignaturas que estamos pidiendo ya desde hace mucho tiempo, que el emprendimiento empiece desde la educación básica, todas las asignaturas de emprendimiento que las haya, porque aquí no tenemos cultura emprendedora. Antes habló Javier, pues nosotros hicimos un estudio desde el Observatorio del Autónomo de Ata. El 60% de los universitarios querían ser funcionarios, ¿no? Solamente un 5% habían pensado en establecerse y solamente el 1% lo conseguía, ¿no? Entonces se atrevía, porque lógicamente emprender es como una aventura. En parte somos aventureros, hay muchos. Sí, pero probablemente esos niños y esos jóvenes inducidos por una propia cultura familiar, que por muchos su padres entorno, probablemente decían, tú métete en la administración, hazte profesor o lo que sea. Es lo seguro, eso es lo seguro. Tú, si quieres vivir bien, medianamente bien... Pues bueno, ya no sé si es lo seguro, ¿eh? Bueno, ya era hora de que cambiara la cosa, ¿eh? Yo creo que tenemos que cambiar el sistema, porque hay unos privilegios para determinados colectivos que eso se tiene que acabar. Hay un asunto que enfrenta la administración con los emprendedores, con los autónomos y con las pequeñas empresas, que son las deudas que la administración tiene con este colectivo, el famoso plan de pago a proveedores, que parece que ha intentado ir solucionando el problema, pero estos días salía la noticia que era solo el 8% de los autónomos cobran de las administraciones en el plazo legal. Sí, ¿Sigue siendo así esto? La Junta se libra de... La Junta se libra de ese porcentaje. Están pagando en este año en tiempo y forma. Es más, han pagado parte de la factura. La Administración Central, estoy hablando, porque luego el Ayuntamiento y Diputaciones, eso es un desastre. Pero la Administración Central, lo dijo el otro día Rajoy también, que está pagando a 28,2. La ley y la Directiva de Servicios marcaba 30 días, ya a primeros de año, pues marcaba 30 días de pago para las administraciones públicas y 60 para las entidades privadas. Por lo tanto, la Junta está cumpliendo, pero a nivel nacional pues ha crecido incluso el pago, que antes había una media de 148 días, ha subido a 151. 151, efectivamente, el periodo medio de pago. Y Galicia pues ha rebajado la deuda con la pequeña y mediana empresa y autónomos. Ha conseguido en estos últimos meses, en el primer trimestre, rebajar en su deuda en 2 millones, un 1%, pero bueno, está bien, ¿no? Pero se ha rebajado. Vamos en camino. Bueno, y ya para ir terminando, ¿hacia qué sectores? Vamos a suponer que ahora hay un joven con ganas de hacer cosas. La primera pregunta sería, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene una idea? Os lo voy a preguntar a los tres, pero un poco, ¿qué tiene que hacer desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de los autónomos y empresarios? Bueno, lo que nosotros hemos preparado es un sistema en el que el emprendedor que tiene la idea, esa no se la puede evitar, puede acudir a nosotros, a una unidad Galicia Emprende, que vamos a empezar, va a estar inicialmente en el IGAPE y después ya veremos con quién colaboramos para esta unidad Galicia Emprende, y con esa idea, que tiene que estar plasmado en un plan de negocio, nosotros le diremos en un plazo de 30 días si entendemos desde nuestro punto de vista que el proyecto tiene sentido o no. Es decir, o que tiene que corregir para que sea viable. ¿Vale? Si es viable, nosotros le trazamos una ruta de financiación entre las que se encuentran nuestros propios instrumentos, donde si viene con ese OK, pues evidentemente tendrá muchísimas posibilidades de ser financiado. Y además, pues bueno, intentaremos establecer esa ruta complementaria con los distintos instrumentos que distintas administraciones pueden tener, o incluso pues, entidades privadas que se asocien, ¿no? a esta red. Si no es viable, bueno, pues le diremos el porqué. Porque, como decía antes, el acto de emprender es un acto que debe ser un acto de mucha responsabilidad, ¿no? Claro. Y como decía ayer también Pilar Jericó, es un acto de corazón y de cabeza. Y las dos cosas tienen que estar en el proyecto. Y ese es el inicio de un proyecto emprendedor. ¿En qué plazo calculáis que van a estar estas oficinas o este servicio? Bueno, estamos trabajando ya en ello y yo creo que en escasos meses tendremos todo esto ya en marcha. Va a estar gente especializada con programas informáticos que evaluarán los proyectos y bueno,
Y a partir de ahí pues tenemos toda una serie de servicios y ayudas que bueno, le van a apoyar, red de mentores, queremos hacer también una red de Business Angels, una red de inversores de Business Angels, queremos hacer también una red de viveros. En definitiva, queremos hacer todo un ecosistema que llevará el cuño de Galicia Emprende, donde como administración, porque por supuesto la iniciativa privada, con ideas privadas y con apoyos privados, siempre pues evidentemente podrá hacer lo que quiera, pero nosotros queremos tener ese Galicia Emprende para tener toda una serie de cosas que el emprendedor se sienta acompañado en todo y a partir de ahí, por supuesto, catalizar otras ayudas, otros apoyos de terceros. Falta ahora que lo de la iniciativa privada, falta también cultura entre las grandes empresas a la hora de apoyar a los que están naciendo, Rubén. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, es algo que evidentemente siempre, por ejemplo, a la administración siempre que les hemos pedido incluso que se bonifique, que empresas grandes, por ejemplo, hay un caso en España que está teniendo muchísimo éxito, que es el de Telefónica con Guaira, es una aceleradora que creó Telefónica, empezó no sé si en Madrid o en Barcelona, prácticamente a la par, y lo están haciendo en Perú, están abriendo incluso en otros países, ¿no? una franquicia de una aceleradora que aquí en España tenía mucho tirón, ¿no? Repsol lo ha hecho, Mercadona está ahora con una que se... ¿Hay algún ejemplo aquí en Galicia de algunas de las grandes empresas que nos quedan? Yo creo que debería haber, por ejemplo, pues, hay iniciativas privadas, pero no que estén tan acompañadas de empresas grandes, ¿no? Lamentablemente. Sí que deberíamos fomentar esa parte, yo creo que incluso a nivel legislativo, que esas empresas pues tuvieran algún tipo de ventaja. Exactamente, una deducción fiscal en su impuesto de sociedades, por ejemplo, si en su zona o área de influencia pues invierten en proyectos que muchas veces son afines a su propio sector o muchas veces no. Por ejemplo, Telefónica, en este caso, son productos o servicios de tecnología, pero incluso está apostando por otros que no tienen nada que ver consigo, ¿no? Diversificando. Le preguntaba al director del IGAPE qué tiene que hacer un posible emprendedor para empezar. Te supongo a ti emprendiendo en su momento. ¿Qué hiciste tú y qué problemas te encontraste? Pues yo fui a estar con el IGAPE. Antes había, dependía de IGAPE, estaba también VIC, que tenía aparte unos sistemas informáticos para evaluar el plan de negocio. Concretamente yo en el Ayuntamiento de Vigo había también un servicio de asesoramiento empleo, donde entraba también la parte de emprendimiento y donde unos técnicos te ayudaban, ¿no? Luego yo ya entré en AGE y desde ahí más o menos AGE la ventaja que tiene es que es infinitamente transversal, es decir, aglutina o hace de embudo de todas las iniciativas públicas en este caso, pero también de las privadas, ¿no? El otro día estuvo Cividanes en el Club Financiero de Vigo, donde hay una red de inversores que está funcionando muy bien, que están aparte invirtiendo en proyectos, creo que invirtieron el año pasado en 3 o en 4, aparte de una suma ya bastante importante de dinero, y puso una diapositiva muy detallada de lo que era el ecosistema emprendedor en Galicia, ¿no? Evidentemente encabezado por IGAPE, pero luego cómo se desgajaba, bueno, pues estaba SES Galicia y luego había todas las iniciativas que eran privadas, ¿no? Pues había lanzaderas, aceleradoras, etcétera. Yo creo que en función del periodo de maduración del proyecto, hay gente que tiene ideas, pero ya viene de tener una experiencia previa y tiene que tocar una puerta determinada, y hay gente que quiere emprender algo y que no tiene ni la más remota idea, no hizo un plan de empresa, por ejemplo, como decía Javier antes en su vida, ¿no? ¿Y a ti te llamaron muy loco cuando te encontraste mucho No, yo creo que es un tema cultural. Mi padre, como tiene empresas, yo creo que es algo que también te baja. De hecho, hay un estudio que es que de las personas que ponen en marcha empresa suelen tener pues familiares cercanos o allegados, pero tengo un caso, por ejemplo, de una mía que curiosamente era directiva de Pescanova, y los padres y todo su entorno, tú estás loca, un puesto en una multinacional, etcétera, y te vas a poner a hacer consultoría de RSC, que es lo que ella hace, ¿no? Y claro, bueno, luchó ahí contra marea, contra esos prejuicios. Exactamente, todo tu entorno realmente tienes algo aquí estable, etcétera, donde vas tú a una cosa que es completamente nueva, que era la responsabilidad social empresarial, ¿no? Que nadie había oído hablar de ello, ¿no? Y le va muy bien. Pues, acertó, y ahora mira con lo de Pescanova, pues tomó la decisión correcta. Bueno, a pesar de todo lo que estamos diciendo, Rafael Granados, ¿sigue siendo una buena idea ser autónomo o ser pequeño empresario? No, yo aconsejaría que se tiraran directamente a la aventura. Emprender es una aventura hoy día, pero yo creo que es muy bonito. Tú te construyes tu propio trabajo, te diriges, tienes tiempos de relajo, tiempos de trabajo, porque el autónomo no trabaja 8 horas. Hay fines de semana que tienes que trabajar no 8, sino 16 horas, sábado y domingo, pero realmente es bonito porque vas consiguiendo cosas. Yo creo que el autónomo yo animaría, no son los mejores tiempos, algunos me dirán que estoy loco, ¿no? Pero realmente emprender es bonito porque vas consiguiendo poco a poco metas que te propones. Dice, ¿no son los mejores tiempos, son los peores tiempos de los que recuerda? Sí,
¿Sí? Yo no he conocido tiempos como estos, sí. Nosotros, las organizaciones, estamos muy cerca de los dramas que se están viviendo. Claro. Estamos viendo, las necesidades que hay en la calle y realmente cuando alguien te llega, nosotros, desde aquí me ofrezco a Javier y si podemos tener alguna colaboración, encantado. Nosotros hemos tenido agentes de empleo de la Consellería de Trabajo, asesoramos a mucha gente, a pesar de que ha habido recortes y ahora no hay agentes de empleo, nosotros seguimos financiando a esa gente de empleo y lo tenemos. Y entonces pues encontramos a muchos nuevos emprendedores que algunos hay que parar los pies porque dicen, pues, ¿tú dónde vas con este proyecto? ¿Tú de dónde sacas? Y tengo que ir al banco y ahora... Tú diriges al banco, pero no te van a dar un duro, ¿no? Y entonces hay otros proyectos que van viendo y que van creando ilusión dentro de cuando uno emprende y consigue, va creciendo en su Cada profesión. Conquista se celebra especialmente, ¿no? Por el hecho de ser especialmente tuya. Bueno, vamos a acabar ya, pero me gustaría que desde la dirección del IGAPE se nos dijera cuáles son los sectores en los que Galicia tiene una ventaja comparativa a la hora de crear pequeñas empresas. ¿Por dónde van a ir los tiros? Bueno, yo creo que eso es el empresario, ¿no? el que tiene que decirlo, pero yo creo que no podemos dejar de lado los sectores que han sido tradicionalmente los motores de Galicia, ¿no? Comentaba Rubén que sectores TIC, efectivamente hay que apostar por sectores novedosos, pero yo creo que lo que hay que apostar es porque todos los sectores que conllevan muchísimos puestos de trabajo se reinventen. Es que no se trata de decir hay sectores muertos. Por ejemplo, la actividad agraria, estoy pensando ahora con ese retorno al campo que parece que se está produciendo. ¿Se puede emprender en el campo? Pero por supuesto. O sea, nosotros hemos estado hace unos meses en Londres con productos, con gente que tenía producto gallego, con marca, que está bien hecho, que está y causa furor en una ciudad como Londres, ¿no? Claro. Lo que no podemos hacer es competir con cosas en las que no somos fuertes. No podemos competir en mano de obra barata con respecto a ciertos países del... Ni queremos. Claro, no podemos ni queremos. Yo creo, y esto es un reto, pero no solamente de Galicia, es un reto de España y no solamente de España, es de la Unión Europea. La Unión Europea tiene que ser consciente, y a lo mejor suena un poco grande el cuente, pero es verdad, que somos 500 millones de individuos que tenemos que identificarnos con un único proyecto, con un mercado único, con una financiación única, como comentabas, ¿no? No tiene sentido que un alemán se financie 8 puntos más bajo que un español, ¿no? Por tanto, tenemos que tener muy claro que Europa tiene que definir qué quiere ser de mayor, ¿vale? Y por tanto tiene que definir que si creamos marca en todo, en cualquier ámbito, en alimentación, en el naval, en la pizarra, en el textil, en todo, si creamos marca, esa marca ahí fuera hay miles de millones de personas, y digo miles de millones de personas porque es verdad, que quieren comprar cosas europeas, cosas de calidad. Y ahí es donde Galicia tiene que posicionarse. Claro, ¿quién nos iba a decir hace 40 años que la primera multinacional textil iba a estar aquí, ¿no? En Arteix? Efectivamente, a 200 metros. Tampoco había mucha tradición textil en Galicia, no era un territorio, a lo mejor Cataluña sí, pero en Galicia no había mucha tradición precisamente en ese sector, ¿no? Sí, yo para mí eso es un mensaje que de verdad, yo creo que no podemos, y muchísimo menos desde la Administración, ¿no? Condenar a sectores a la muerte. O sea, cada sector tiene que hacer un acto de reflexión, de crítica, autocrítica, ¿no? Porque no sé, los españoles somos muy dados, los gallegos, a echar la culpa siempre al de enfrente, ¿no? Y hay que mirar primero qué puedo hacer yo para resolver esto, ¿no? Yo por lo menos lo hago y creo que los sectores tienen que reinventarse. Nosotros estamos trabajando mucho con todos los clústeres, que son aglutinadores de sectores, y esto es lo que le estamos exigiendo, ¿no? Planes estratégicos a corto y medio y largo plazo para reinventar absolutamente los sectores. Bueno, pues por lo menos yo creo que nos ha quedado un mensaje de pequeño optimismo con respecto al futuro, que yo creo que no está nada mal con los tiempos que corren. Así que Javier Aguilera, Rafael Granados, Rubén Hermida, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Estaremos pendientes de cómo evolucionan esas iniciativas legislativas, tanto la gallega como la estatal, a ver si efectivamente esa sensación o esa convicción de que todos tenemos de que la pequeña y mediana empresa y los autónomos son el auténtico sustento económico de este país, empiezan a ser tratados como se merece. Muchísimas gracias a los tres. Vamos a hacer una pequeña pausa, como siempre hasta ahora, y enseguida nos vamos a dedicar a analizar la actualidad del día, que ya les adelanto que viene intensita, no solamente por los deberes que nos ha puesto Europa, y digo deberes sino recomendaciones, como muchos se empeñan en decir, deberes auténticos que pasan por cosas muy concretas, como el IVA, las pensiones, etcétera, etcétera, pero también por las muchas cosas que hoy ha pasado en el Parlamento de Galicia. Ya les digo que la sesión, una vez más, estuvo muy caliente. A la vuelta de publicidad.